Bienvenidos a Risky Talks, este nuevo segmento en el canal de podcast de Fundación ICBC, donde exploramos la intersección entre la actualidad internacional, la geopolítica y los negocios desde una perspectiva de riesgo. Acompáñanos en cada episodio mientras conversamos con expertos, analizamos los fenómenos internacionales más relevantes y exploramos temas profundos relacionados con los riesgos globales que moldean nuestro mundo. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo del riesgo global? Entonces, prepárate para Risky Talks. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Acá estamos junto con Julieta y Esteban en un nuevo episodio de Risky Talks para profundizar una cuestión clave de nuestro podcast. La geopolítica ya no es solo para gobiernos, sino que está invadiendo las salas de reuniones de las empresas. Y para poder explorar esto, tenemos como invitado especial a Horacio Reiser, ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales y actual director del área de Comercio e Inversiones en Fundación Argentina Global. Horacio, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Hola Ezequiel, hola Julieta, hola Esteban, un placer estar con ustedes. El gusto es nuestro que estés aquí con nosotros y para sacarte provecho con un tema crítico para la agenda de hoy. Sí, la verdad es un lujo. Te teníamos muchas ganas de sumarte al podcast, así que nada, ansiosos y con muchas ganas de dialogar sobre los temas que creo que nos interesan y nos apasionan, como es el vínculo entre el mundo de los negocios y la geopolítica. Coincido Buenísimo. con los chicos de Horacio. A ver, para arrancar, según tu experiencia, ¿qué tan cierto es esto de que los consejos de administración, los boards, están incorporando cada vez más el análisis de la geopolítica como una herramienta estratégica, si querés, esencial? ¿Qué significa esto para las empresas y cómo ha evolucionado desde una iniciativa medio marginal a una prioridad board level? Yo creo que es completamente cierto y actual. De hecho, hay una encuesta que salió en un artículo periodístico, básicamente donde dice que más del 85% de los CEOs de las compañías creen que las tensiones geopolíticas van a tener impacto en sus compañías, con lo cual esto es una realidad. Y la pregunta es, bueno, ¿esto es antes no era así y ahora es así? Y un poco la respuesta es que sí, que no había tanta conciencia y tanto foco en el impacto de de estos temas geopolíticos. Y simplemente quizás como introducción y para darle un marco, si pensamos que en el 2005 escribió Thomas Friedman el libro The World is Flat, El mundo es plano, donde básicamente decía Ujú. que la globalización lo que iba a hacer es eliminar las barreras fundamentalmente a través de Internet y todo iba a estar integrado. Bueno, 20 años más tarde estamos en un escenario completamente distinto. Es un escenario, no que la globalización no sea un hecho, sino que estamos en un mundo, desde un punto de vista geopolítico, fragmentado. Y eso cambió completamente el escenario para el sector privado, para las empresas y también para los gobiernos. Siempre cito una frase que me gusta mucho cuando la doy en clases del CEO de Grupo Pincus, que dijo en Davos en 2022 que la geopolítica que estaba en los bordes de la globalización, dijo, ahora está en el centro de la toma de inversión. Y uno puede decir la toma de inversión, la toma en la centralidad en el comercio, en las cadenas de suministros. Y en ese sentido, preguntarte si esta idea de, bueno, la geopolítica metiéndose en los boards de las empresas multinacionales, si es un fenómeno que uno puede decir que es totalizante o sigue estando anclado a esos sectores donde la fragmentación geoeconómica es muy evidente, donde justamente son estos sectores tan sensibles y críticos, considerados por los estados más poderosos como sensibles a la seguridad nacional. Digo, me estoy refiriendo a semiconductores, manufactura avanzada, cadenas de minerales. Digo, ¿es ese segmento o se está ampliando a otros segmentos? Bueno, yo creo que en principio se está empezando a dar más en las grandes compañías, más que en un sector u en otro, y también en algunas regiones del planeta, digamos. Por ejemplo, leí un informe que el 40% de las grandes compañías europeas ya tienen con departamentos especializados en riesgo geopolítico.
Y esto porque no es una casualidad, es porque si pensamos cuáles son algunas de las grandes preguntas que se tienen que responder digamos, estos grupos que están analizando los temas geopolíticos desde la perspectiva de las compañías, por ejemplo, habría tres grandes preguntas para hacerse y que podemos ver que atraviesan directamente a lo que es Europa hoy. Uno es la rivalidad entre Estados Unidos y China. La segunda es la invasión de Rusia a Ucrania, que como mínimo lo que hizo fue poner en riesgo o eliminar la principal fuente de energía, que era el gas ruso que llegaba a Europa. Y la tercera es la carrera por lo que es las tecnologías avanzadas, entre los cuales, digamos, lo que denominamos inteligencia Ujú. artificial. Esos tres elementos para Europa son centrales, pero no solo para Europa, para muchas compañías grandes que de un tamaño relevante pasan a ser muy significativos y por eso es que empieza por esas compañías estos grupos de trabajo que o se integran dentro de los directorios o se integran dentro de lo que es el planeamiento estratégico de las compañías. Algo que vemos mucho, que hemos discutido en el podcast, es que frente a todos estos episodios de la geopolítica muy críticos, las proyecciones de contracción del comercio y de las inversiones inicialmente son muy catastróficas. Se plantean escenarios muy negativos que luego todos los organismos internacionales, todos los gurúes económicos se ven obligados a revisar a la suba. El 2025 nos muestra que el comercio internacional es mucho más resiliente de lo que se esperaba frente a embates geopolíticos. Y esto tiene, me parece, mucho que ver con lo que las empresas aprendieron a hacer desde la pandemia a esta parte. Ahí empiezan a aparecer publicaciones sobre resiliencia, índices de resiliencia. ¿Cuáles pensás vos que son las claves para estas compañías poder responder, no solo conocer el panorama, sino generar ese músculo de resiliencia y que efectivamente algo tiene que haber porque el comercio no se implosionó y las inversiones no se implosionaron? No, efectivamente, como decís, Julieta, bueno, el COVID fue como un gran disparador de la reacción de muchas de las compañías. Si bien el COVID fue un tema temporal, ya el tema de la inteligencia artificial no es un tema temporal. El COVID estuvo y desapareció de alguna manera, sí, un remanente, digamos, pero desapareció como fenómeno disruptivo a escala mundial. Sin embargo, el efecto de la inteligencia artificial, las tecnologías avanzadas, ya es irreversible y va a estar en forma permanente. Entonces, eso hace que ya la- se tenga que mirar con una perspectiva ya más sistémica y de largo plazo. Y yo creo que las compañías o las habilidades que se desarrollan y que son las más efectivas son al menos dos. Una es saber anticiparse, o sea, el que se pueda anticipar y ver qué es lo que pueda llegar a ocurrir, a pesar de que no se puede predecir el futuro, evaluar los distintos escenarios que se pueden dar y estar preparados para esos distintos escenarios. Y segundo, aquellas compañías que tienen la capacidad de influir. O sea, porque en todo en todos estos tres temas que mencionamos, ya sea en lo que es el conflicto comercial, ya sea lo que es el tema militar, pero que también tiene un componente energético en el caso de Rusia y Ucrania, y finalmente en el caso de las tecnologías avanzadas y cómo todo esto se regula, hay ganadores y perdedores. Entonces, los que se anticipan y los que están con capacidad de influir frente a los estados que regulan son los que terminan estando de alguna manera del lado de los ganadores o por lo menos son los que de alguna manera pueden aminorar el impacto negativo que eventualmente podría tener alguno de estos componentes. Horacio, siguiendo con esto de la resiliencia que te consultaba Julieta y teniendo en cuenta estas habilidades clave que mencionaste para tener éxito en este mundo tan complejo, quisiera consultarte justamente hacia dónde crees que va el mundo empresarial, hacia mayor resiliencia o hacia mayor fragmentación empresarial. Y en este sentido, preguntarte qué rol puede jugar en uno u otro escenario las alianzas público-privadas. Bueno, yo creo que Ezequiel es una gran pregunta. Yo arrancaría primero por eh, dar una opinión respecto
que no es una opinión mía sola, sino que es la opinión que se ve mayoritariamente en los estados, en los grandes potencias, ¿no? Digamos, respecto de en qué mundo estamos. La realidad es que nosotros vivíamos luego de la Segunda Guerra Mundial en un mundo posguerra, en donde había organismos multilaterales que de alguna manera lo que buscaban era garantizar o reducir el riesgo de que hayan nuevas guerras, y también fijar reglas para el desarrollo de los distintos países, digamos, ¿no? Ese orden en donde aparentemente el comercio crecía y las oportunidades para las compañías permanecían en el tiempo, y en la medida que uno era más competitivo y en la medida que uno hacía bien las cosas, eso iba a generar crecimiento y mayor valor en las compañías. Ya no existe más porque ese orden se rompió. Ese orden Exacto. ya no está más, está roto, no hay un multilateralismo, hay un orden fragmentado en donde hay una potencia que es Estados Unidos, y otra que es China, que están en una competencia en varios frentes, eh, y dentro de los cuales está la tecnología avanzada, Sí. otras regiones que son muy poderosas como Europa o grandes potencias que están quedando relegadas, ¿no? Y escuchaba, y hace un tiempo leía, digamos, lo que decía el expresidente de España, Aznar, ¿no? Que cuando uno evalúa eh, el estado de una nación, el estado de una región, se puede enfocar en algunos factores. Algunos son la demografía, otro es el poder económico, otro es la tecnología y otros son los elementos culturales. Y él hacía el diagnóstico que Europa tiene un problema demográfico en este momento porque tiene una población que envejece. La inmigración no es una solución de largo plazo que se vea como algo definitorio para Europa, sino a veces hasta un problema. El poder Ujú. económico de Europa está siendo cada vez menor. Pongo a Europa como una referencia de una de Ujú. las grandes potencias que supo Seguro. tener más del 20% del PBI global, y eso se está reduciendo. Entonces, la evaluación que él hace, y respecto a la tecnología, el poder tecnológico está quedando relegado porque Europa no participa en la carrera por la tecnología avanzada, cuando hablo de tecnología avanzada me refiero a tener la capacidad, ser el centro de la capacidad de procesamiento desarrollando chips de alta capacidad y siendo los que lideran esa carrera, que sí lo son Estados Unidos de alguna manera y China de alguna otra manera. Entonces hace un diagnóstico y dice, bueno, estamos quedando atrás. Y lo que aparece también son que el poder, digamos de alguna manera, que antes lo tenían los estados y estas potencias en un orden en donde Estados Unidos, luego de la posguerra, era la potencia dominante del mundo. Eso se rompe y el poder empieza a estar también en quienes tienen los datos, en quienes tienen los datos y los pueden usar. Y eso ya pasa a estar en el ámbito privado, porque son grandes compañías las que recopilan todos los datos, que en algún momento no sabían quizás para qué los estaban recopilando, pero sabían que les iban a ser útiles en algún momento, y, tienen esa capacidad de información. Entonces, si se une esa capacidad de información con la de procesamiento, que es la tecnológica, aparecen nuevos factores de poder que ya son privados. Entonces, ahí viene la pregunta para los países y para las compañías, es cómo participar y cómo no quedar excluido y en la periferia de todo esto que está ocurriendo. Y Horacio, hay un texto hace un par de años, 3 años atrás, que salió publicado en Foreign Affairs, que planteaba que América Latina era una geografía olvidada por la geopolítica, en esta idea de que, bueno, las grandes líneas rojas geopolíticas estaban fuera de América Latina y el Caribe. Y creo que en ese marco y en un contexto de una región poco internacionalizada en términos económicos, en términos relativos, comparado con Asia, por ejemplo, claramente esta cuestión de la geopolítica en el mundo de los negocios venía mucho más lento que en otras regiones, supongo. Dado tu conocimiento con el mundo empresarial, este año 2025 ha sido un año muy, muy intenso en la región. Digo, Donald Trump poniendo aranceles a Brasil de una manera repentina y muy elevado, una tensión con Colombia,
En el caso de Argentina, un vínculo con muchas zanahorias, pero también atravesado por la geopolítica. ¿Crees que comienza en el mundo empresarial sudamericano o latinoamericano a haber una mayor atención a los temas geopolíticos vinculados a estos cambios de poder y estos nuevos cambios de regla de juego? Yo creo que la respuesta es definitivamente que sí, porque si vemos la oportunidad que tiene Argentina y Sudamérica en términos de oportunidad de crecimiento, ya esas oportunidades no tienen que ver con la dinámica doméstica, sino que tienen que ver justamente con todo esto que está aconteciendo a nivel global. O sea, la seguridad alimentaria, la seguridad energética, digamos, los recursos naturales como los minerales críticos que tienen países como Argentina, y la capacidad de generar energía para inclusive lo que son el procesamiento de la inteligencia artificial, etcétera, que tienen países como Argentina, países como Brasil, son todas temáticas de orden global. O sea, ya no son temas domésticos. No hay ninguna discusión que el futuro de la oportunidad de los países del tamaño de Argentina, del tamaño de Brasil, eh, como mínimo estos dos países se encuentran fuera ya de lo que es nuestra región de influencia. Entonces ya es irrelevante discutir lo doméstico versus lo global. Es lo global, porque lo que Argentina puede proveer en este momento de incertidumbre son juntamente alimentos, energía, puede proveer además minerales críticos que son claves en las cadenas de valor de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con lo que es data centers, con lo que es capacidad de procesamiento, y de alguna manera también tiene conocimiento, porque tiene una clase, digamos, la población argentina tiene un nivel de educación que de alguna manera puede aún participar de la etapa de conocimiento. Entonces, si sumamos los recursos naturales con el conocimiento y con la demanda global y con las incertidumbres globales que hay un juego claramente a jugar por Argentina. Y no de casualidad, no creo que sea una casualidad que una potencia como Estados Unidos vuelve a mirar a Latinoamérica y a Sudamérica como un lugar de interés que había sido abandonado de alguna manera, eh, no diría a la conquista de de otras potencias, pero sí había estado ausente un poco de sus prioridades, y ahora le está poniendo un foco muy particular, y Argentina es como el primer país de la región en donde está haciendo una apuesta realmente muy fuerte. ¿Cómo ves a las empresas locales capacitadas, en condiciones, con equipos para responder a estos desafíos y sobre todo capturar las oportunidades, ya sea con competencias dentro de las mismas empresas o el entramado de consultorías de riesgo global? Hace unos episodios atrás estuvimos con Fede Merke hablando un poco de el mercado de las consultoras de riesgo global, pero tocamos poco la situación de América Latina. ¿Cómo ves las competencias de las empresas locales o de las consultoras sobre riesgos locales preparadas para responder a este nuevo desafío y oportunidades que nos mencionás? Yo ahí veo como tres grupos de compañías, ¿no? Unas que son aquellas que ya tienen un componente tecnológico y que ya compiten a nivel global. Podríamos mencionar a los grandes unicornios de Argentina, que ya están en esa discusión, ya lo vienen viendo, ya se vienen anticipando, ya están influyendo, no solo en Argentina, sino en todos los países en los que operan, y están anticipándose a qué es lo que puede ocurrir, y si uno va mirando cómo evolucionan esas compañías y los productos y plataformas que van lanzando, bueno, uno puede ver, como dando un ejemplo concreto, como, digamos, Mercado Libre, para poner un ejemplo de una compañía argentina de la cual quizás estamos bastante orgullosos, después se mete en lo que es fintech, en todo lo que es los métodos de pago, y cómo de alguna manera también va interactuando con los gobiernos en los países en donde está, para manifestar sus preocupaciones, para ver cómo se hacen las regulaciones también.
de una manera, diría, bastante transparente, digamos, y copiando quizás lo que hacen otros grandes jugadores tecnológicos a nivel global. Eso por un lado. En un segundo grupo pondría a todas las compañías que no necesariamente son unicornios o tecnológicas, pero que sí compiten internacionalmente. Entonces tienen un músculo porque se tienen que encontrar con esos competidores en la arena internacional y saben, han hecho un trabajo de competitividad. Entonces se preparan Claro. para competir y entonces saben cuáles son los desafíos, dónde están los costos que tienen que bajar, quiénes son los que generan esos costos y van y se adelantan y tratan de influir quizás con mayor dificultad que una compañía tecnológica que no tiene que quizás romper barreras de infraestructura física, por ejemplo, o en algunos casos sí, digamos, porque una compañía como Mercado Libre también tiene que hacer distribución de sus productos, digamos, pero hay otras que tienen, digamos, que lidiar con infraestructura obsoleta para el transporte logístico, por ejemplo, internacional. Bueno, ahí esas son un segundo grupo, pero que ya están compitiendo a nivel internacional. Y después hay un tercer grupo que creo que está más relegado, pero no por culpa de las compañías, sino porque la realidad de una región como es la región sudamericana, donde estamos como miembros del Mercosur, que es un bloque que ha sido bastante proteccionista, hace que estemos demasiado enfrascados en nuestros temas domésticos y no podamos ver la realidad que está ocurriendo internacionalmente. Y esas son las que creo que tienen mayor dificultad y que necesitan mayor apoyo para poder, de alguna manera, salir de esa situación y convertirse en competitivas a nivel internacional. Y para un país como Argentina, como 45 millones de habitantes, hay compañías que pueden vivir con el mercado interno exclusivamente, pero son pocas. La mayoría tiene que mirar el mercado regional o el mercado global. Horacio, antes de cerrar, quisiera conectar con una cuestión que tratamos en algunos episodios atrás. Hablamos sobre inversiones y cómo los principales anuncios de inversión extranjera directa nos están dando una hoja de ruta hacia dónde va la industria y el comercio del futuro. Vos hablaste de esto en tus intervenciones y lo que vimos es que en ese mapeo nuestra región está bastante rezagada, sobre todo en el boom de inversiones en industrias futuristas, y que también hay sesgos geopolíticos que están determinando hacia dónde van a fluir las inversiones. Quisiera consultarte cómo ves ese panorama y cómo crees que puede reforzarse la posición de nuestros países para acomodarse en esta doble tendencia, a la vez focalizada en industrias futuristas y con preferencias o sesgos geopolíticos. Bueno, partimos de un nivel muy bajo. Yo creo que es una excelente pregunta porque, en definitiva, eh, para quienes pensamos que el crecimiento del PBI de un país viene a través de generar un marco con reglas claras, un marco de estabilidad que atraiga inversiones, que eso produzca la incorporación de capital en el país y que baje los costos, el costo, lo que llamamos el costo argentino, y por lo tanto seamos más competitivos y podamos exportar bienes y servicios y incorporar tecnología. Venimos de muy rezagados. Como ejemplo y como dato, Argentina supo tener en los años 90, por ejemplo, capturar el 30% de la inversión extranjera que venía a Latinoamérica. Hoy estamos por debajo del 10% y en algunos años Chile tiene más inversión extranjera directa en valor absoluto que que la Argentina, que es un país que tiene más del doble de habitantes que Chile. Entonces, nosotros tenemos que recrear las condiciones. Bueno, algunos pasos se vienen dando en términos de poder generar una estabilidad macroeconómica, buscando ya no discutir la necesidad de tener un equilibrio fiscal, de reducir la emisión monetaria, etcétera, etcétera. Y tenemos que generar las condiciones de confianza, credibilidad y reglas de juego y una articulación, una comunicación en público-privada que sea virtuosa para generar marcos de confianza para que compañías locales y extranjeras y capitales extranjeros y locales inviertan en nuestro país. Eso es un proceso que toma tiempo y bueno, y tenemos que seguir trabajando en la construcción de confianza. Horacio, hay una de las respuestas
a esta fragmentación geoeconómica, ya no de la empresa, sino de los estados, ha sido el regreso de la política industrial, como justamente, sobre todo en las economías avanzadas. Y ahí la pregunta es, teniendo en cuenta, bueno, la particularidad de la economía argentina, bueno, las dificultades que ha tenido la política industrial en relación a que ha sido muchas veces una política industrial de trazo grueso que ha sido ineficiente en muchos sentidos. ¿Cuál te parece, si se logra la estabilidad macroeconómica, esas políticas sectoriales de microeconomía que hoy la Argentina tiene que encarar justamente para, bueno, ser un país atractivo y no perder el tren de estas transformaciones tecnológicas y geopolíticas que se están desarrollando? Yo creo que ahí primero tenemos que ver cómo se reconfigura el mundo y Argentina en ese sentido tiene dos grandes oportunidades. Una, por un lado, tenemos la posibilidad que ciertos acuerdos estratégicos, como el acuerdo con la Unión Europea, se materialice. Y eso sería una gran oportunidad porque nos acercaría digamos, a converger con una economía que representa casi el 20% del PBI global y eso implica adoptar estándares internacionales y es una hoja de ruta para las reformas que después tenemos que hacer internamente. Y está ocurriendo otra cosa en paralelo, que Estados Unidos, la otra potencia, más allá además de China, está interesándose en Argentina y no es casualidad que se interese en Argentina. Entonces, de la misma manera que México, por ejemplo, tuvo un salto en su industrialización y en su PBI per cápita por el acuerdo que hizo en su momento, el NAFTA que hizo Ujú. Estados Unidos, Canadá y México, bueno, Argentina tiene que aprovechar la relación estratégica que se está creando en este momento con Estados Unidos. Esos dos elementos, o sea, tener un acuerdo estratégico con la Unión Europea y con Estados Unidos, tendría una potencia gigante. Y eso nos obligaría a mirarnos en el espejo y a revisar internamente todas las reformas que tenemos que hacer para ser competitivos y poder ser socios estratégicos, proveedores industriales de Estados Unidos y de Europa, pero sobre todo diría hoy de Estados Unidos, que es quien está liderando la carrera de las tecnologías avanzadas y quien además está mirando a Latinoamérica como un lugar de donde a proveerse con cadenas de valor más cortas. O sea, antes las cadenas de logísticas y de suministros se pensaba en el mundo este plano que veíamos antes que podían venir de cualquier lado, no importaba, que vengan si era económico y más eficiente que vinieran. Hoy eso se está reconfigurando y Estados Unidos está buscando tener cadenas de suministro más cortas. En ese sentido, Argentina tendría una gran oportunidad ahí. La reforma impositiva, generar una infraestructura de rutas, logística, de trenes, tener el capital humano de integración al mundo, que es la eliminación de todos los aranceles que estamos pagando para el 70% de los productos que exportamos en el mundo, digamos. Hoy estamos fuera de todo estándar. Si nos comparamos con Chile, que tiene acuerdos con 80% del PBI global, nosotros tenemos acuerdos con un 10% del PBI global. Quiere decir que todos nuestros productos, cuando llegan a destino, en 70% de nuestros productos, están teniendo algún tipo de traba arancelaria o burocrática, técnica, que le impide acceder a esos mercados. Bueno, eso, por más que estemos en el año 2000, ya en el siglo XXI, y muchos lo hicieron antes, podemos, podemos, eh, lo tenemos que hacer porque estamos atrasados. O sea, eso no nos exime de dar ese salto y de hacer esas negociaciones. Así que yo creo una agenda muy rica y el sector privado lo que puede hacer es presionar al sector público, porque diciéndole, bueno, estamos haciendo todos los acuerdos, pero yo necesito ser eficiente, necesito ser competitivo y por lo tanto necesito una determinada cantidad de reformas que se pueden listar y darle prioridad para ser tratadas cuando corresponda en el Congreso y en algunos casos son simplemente derogar regulaciones o situaciones burocráticas que existen. Horacio, ahí voy a polemizar un poquito en la lectura en la relación con Estados Unidos, en la parte de qué hace falta en el entramado argentino
para tener una mejor inserción internacional, estamos de acuerdo, pero vos marcás con mucha importancia, le das mucha jerarquía a tener un acuerdo estratégico con Estados Unidos y tenemos un problema en la coyuntura 2025, 2024, digo que hay un consenso bipartidario en Washington que hace imposible pensar un acuerdo profundo de las categorías y de las características que estás mencionando que pase por el Congreso norteamericano. Hoy lo que Washington pone sobre la mesa no es ese tipo de instrumentos y entonces ahí cambia un poquito la ecuación de incentivos. Y el mundo, de hecho, va hacia una vuelta a aranceles y algunas variaciones en el uso geopolítico de los instrumentos de política comercial. Como vos decís, hoy hablar de acuerdos estratégicos, acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, no es algo que Estados Unidos esté buscando, sino todo lo contrario, está aplicando aranceles a diestra y siniestra, inclusive con sus socios estratégicos en la Segunda Guerra Mundial, digamos, como fue en el caso de Europa. Ahora, eso no quiere decir que pensando más desde el punto de vista de la inversión que del comercio, porque en el comercio nosotros somos bastante competidores de Estados Unidos en lo que es alimentos, eh, pero en lo que hace a inversiones y en lo que hace a convertirnos a poder de alguna manera meternos o ser parte, nosotros no vamos a liderar la carrera de las tecnologías avanzadas, pero sí podemos ser parte. ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos por un lado, algunos de los minerales críticos que se necesitan y que en su gran mayoría estaban proveniendo de China, y en otra medida tenemos la capacidad, si se cumplen los planes que están pensados para el petróleo y el gas argentino y energías renovables, de tener saldos exportables de energía. Y esos dos elementos son bastante relevantes para todo lo que es esta inserción en las cadenas de valor en lo que tecnológicas o de tecnología avanzada. Pero eso tampoco quiere decir que no hay que comerciar con China. Eso yo no lo estoy diciendo, sino simplemente digo una cosa, es una relación de comercio que tenemos que maximizar y un país como la Argentina tiene que comerciar con todo el mundo, pero No, sí, sí, eso también sin dudas. tenemos que Mi conversar comentario iba a el peso en el instrumento acuerdo, que hay que el pensar todo sí, eso sabiendo que el instrumento acuerdo hoy ya no está disponible. Quizás si hubiese Argentina negociado a comienzos de los 2000 otro tipo de instrumentos, sería distinto el panorama, pero hoy pensar que Argentina puede acceder a un acuerdo de esas características es lo que yo digo, no está disponible. Sí, toda la agenda pendiente de políticas y cómo un mejor entramado, un entramado doméstico más robusto, contribuye a reducir el riesgo para las empresas locales. eso es así, pero si pensamos un poco, bueno, en los últimos tiempos ha habido un paquete de ayuda financiera directa hacia la Argentina de 20.000 millones de dólares, inédito. Los únicos antecedentes son México y en algún momento Colombia. em, y se está negociando un paquete adicional de 20.000 millones de dólares, que todavía no se conocen los detalles. Entonces, si uno se hubiera preguntado quizás hace 2 años si había alguna posibilidad de que Estados Unidos haga, sin pasar a través del Fondo Monetario Internacional, una asistencia directa de 20.000 millones de dólares a la Argentina, yo hubiera dicho que no, pero ocurrió. Entonces, lo que está de nuestro lado es buscar y encontrar cuáles son esos instrumentos, cuáles serían los instrumentos que serían de interés para la Argentina y podrían ser de interés para Estados Unidos, que tengan ya una característica de asociación estratégica y que no necesariamente tengan que ver con la reducción de aranceles, para poner un ejemplo, sino que puedan tener otro componente, digamos, un componente estratégico de inversión, que bueno, que tiene consecuencias para Argentina, tiene que evaluar los pros, los contras, cómo lo hace, y además porque Argentina es un país federal y muchos de esos recursos pertenecen a las provincias. Entonces también son intereses provinciales. Es de una alta complejidad, pero es por ahí donde se está dando la batalla a nivel global y pensemos que estábamos hablando hace un rato de que somos
Sudamérica es un lugar relegado, pero cuando nos vamos a esa discusión, pasamos a ser un actor relevante. Entonces, es ahí donde tenemos que jugar y saber jugar para poder insertarnos en las cadenas de valor que tenemos que estar en este mundo que se viene. Por eso, a pesar de todos los errores que hemos cometido en el pasado como país, digamos, nuevamente Argentina vuelve a tener una gran oportunidad en el contexto global que se presenta, de gran incertidumbre alimentaria, de gran incertidumbre energética, de gran necesidad de ciertos minerales críticos y de gran necesidad de poder desarrollar capacidades para tener tecnología avanzada de varios países que están dando esa pelea. Y Argentina tiene muchos de los elementos que se necesitan. Entonces se abre un nuevo espacio en donde hay que entender y ser muy hábil para saber que no somos una potencia, no tenemos el peso de esas potencias y poder manejar varios vínculos y tomar decisiones estratégicas en función de los intereses de la Argentina. Es un gran desafío hacia adelante. Muy bien, Horacio, muy bueno. Llegamos al final del episodio. Gracias por brindarnos tu visión sobre este tema y tu generosidad también para ayudarnos a entender mejor cómo la geopolítica se filtra cada vez más en los procesos de toma de decisiones de las empresas. Bueno, muchas gracias a ustedes, fue un placer y bueno, encantado de haber compartido este rato con ustedes y bueno, con sus oyentes. Gracias, Horacio. Hasta la próxima. Gracias, Hasta Horacio, la un gusto. próxima. Nos Muchas vemos. gracias. Te esperamos pronto. A vos que nos estás escuchando, muchas gracias por sumarte. No te olvides de compartir y suscribirte al canal para no perderte todo lo que viene en Risky Talks. Nos escuchamos pronto.